Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Biblias. Me gustaría que pudiéramos compartir entonces de las Sagradas Escrituras. Voy a estar haciendo una presentación utilizando la opción de PowerPoint y pueden estar siguiendo también entonces desde la presentación misma también. Amén. Así que el título del mensaje, y aunque es similar a el título de nuestro ministerio, ¿no? Fundados y firmes en la fe. Es el título del mensaje en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque quiero hablar de los fundamentos de la vida del cristiano, ¿no? Me quiero referir en esta tarde a los fundamentos de la vida del cristiano. Así que qué mejor que utilizar el nombre del ministerio que llevamos adelante. Me gustaría que pueda abrir conmigo su Biblia y que juntos podamos leer de las Sagradas Escrituras en 1 de Corintios capítulo 2 verso 5. Y nos dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras versiones dice en la oratoria o en esas palabras altisonantes, ¿no? Muchas veces quienes llevamos adelante el ministerio de la predicación utilizamos palabras altisonantes o muchas veces tenemos una oratoria algo compleja. Yo lucho constantemente, ¿no? Constantemente lucho para poder tener sencillez. Es más, aprecio muchísimo a quienes cuando presentan el Evangelio lo hacen de una manera sencilla. Pero bueno, todos los que ministramos entendemos que ministramos no por una capacidad propia o por una competencia propia, sino que lo hacemos en el poder de Dios, o sea, conforme a la gracia que nos fue dada, ¿no? Algunos como predicadores, como maestros, como pastores, como evangelistas, como apóstoles, como profetas, cada uno de acuerdo al don que le fue dado, así ministra a los demás. Pero cuando el apóstol Pablo decidió ir a los Corintios, él dijo el deseo de él o el propósito en él era ir en debilidad, en temor, en temblor, no con una oratoria muy elevada, con palabras altisonantes, con un solo fin. ¿Con el fin de qué? Que la fe de los corintios reposara y descansara en el poder de Dios. Que la fe de los corintios reposara y descansara
en el poder de Dios. Entonces nuestra pregunta debiera ser, ¿qué es ese poder en el cual los corintios buscaban que descansara su fe, en las cuales el apóstol Pablo buscaba que los corintios descansaran su fe en ese poder de Dios? Entonces vamos a continuar mirando la presentación y vamos a ver la siguiente. Nos dice así: permanecer en la esperanza del Evangelio. Colosenses 1:23. Para quienes no saben, de ahí fue tomado por recomendación del pastor Antonio Osorio el nombre del ministerio que llevamos adelante. En día estábamos reunidos alrededor de 9 ministros y buscando un nombre para el ministerio y no concordábamos en el nombre, ¿no? Y el pastor Antonio Osorio, que es un pastor que ya de 92 años de edad, ¿no? Trajo este texto bíblico. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo Pablo, fui hecho ministro. De ahí nosotros es que tomamos el nombre del ministerio por la recomendación del pastor Antonio Osorio. Entonces, queríamos entender cuando el apóstol Pablo hablaba de que la fe reposara en el poder de Dios, no se estaba refiriendo a las señales, a los prodigios. Si bien las señales, los prodigios, las maravillas acompañan el ministerio de la predicación, o sea, van acompañando el ministerio de la predicación, tenemos que entender que no era una visita esporádica que hacía el apóstol Pablo. Él permanecía en los lugares a los cuales llegaba por semanas, meses, años, muchas veces. Entonces, la audiencia no era siempre la misma, ni las manifestaciones eran siempre la misma. Si bien su ministerio se caracterizaba por señales, por prodigios, por maravillas, cuando él habla del poder de Dios está hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. Entonces él estaba diciéndole a los corintios: cuando me dispuse a ir a vosotros, me dispuse yendo en debilidad, con temor, con temblor. Precisamente no quise saber muchas cosas acerca de ustedes, solamente quise enfocarme en Cristo y en este crucificado. Me quise enfocar en Cristo y en este crucificado. Y dice: ¿con qué propósito? Para que vuestra fe no repose en una oratoria, en palabras altisonantes, sino que repose en el poder de Dios. Y ahora estamos viendo en qué consiste ese poder. Ese poder consiste en el Evangelio. O sea, él iba con un solo fin: presentar el Evangelio. En estos tiempos he oído muchas de las predicaciones que hace el fundador de la Misión Buenas Nuevas, el pastor Oxopar, y él es muy recurrente en esto. Si uno le escucha, más sus mensajes están en línea y así bien tiene estudios bíblicos guiados sobre el Evangelio de Juan, Mateo, sobre el libro de Génesis, que son muy provechosos, pero cuando él predica en sí a un público en general, siempre es recurrente a esto, a presentar a Cristo, a presentarlo crucificado, como el perfecto sacrificio que limpia perfectamente los pecados. Entonces, a veces hay personas que son profundas en las Escrituras, que tienen un vasto conocimiento, pero que cuando llegan ante un público en general o a una audiencia en general,
su enfoque siempre está ¿en qué? En presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es más, el apóstol Pablo dice, cuando leíamos recién la carta a los Corintios, si ustedes siguen leyendo en los versículos siguientes, dice, pero hablamos sabiduría en misterio ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. O sea, si una persona no entiende la palabra verdadera del Evangelio por la cual puede ser salvo, ¿para qué hablar de otras cosas? Si el fundamento de la fe del cristiano, que es a lo que hoy nos estamos refiriendo, debe reposar en el poder de Dios, y el poder de Dios es el Evangelio dado para la salvación, ¿no? Por eso también el mismo Señor, cuando le habla a Nicodemo, dice, si no entiendes estas cosas, ¿qué sentido hay que te hablare de las que están en los cielos, ¿no? ¿Por qué? Porque él le hablaba a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo. Entonces vamos a continuar. No hay otro fundamento en la vida del creyente. Primera de Corintios capítulo 3 verso 10 y el verso 11 inclusive dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hoy nos estamos refiriendo a los fundamentos del creyente, que debe reposar sobre la fe. Esa fe debe estar reposando en el poder de Dios. Ese poder es el Evangelio, y la piedra angular del Evangelio o la base del Evangelio es Jesucristo. Por eso Pablo dijo, no me propuse conocer otra cosa acerca de vosotros, sino de presentaros a Cristo y a este crucificado. Y en el capítulo 3 lo explica por qué. Porque Él es el fundamento, Jesucristo es el fundamento del Evangelio. O sea, no habría una buena noticia si Cristo no hubiera venido encarnado en un hombre, no hubiera vivido conforme a la ley, no se hubiera hecho obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, sirviendo a la humanidad, sustituyéndolo al hombre y sufriendo el castigo en sí mismo de los delitos y de los pecados de toda la humanidad. Si no hubiera acontecido eso, no habría evangelio, no habría una buena noticia. La razón por la que hay evangelio, porque hay una buena noticia, es porque vino Cristo. Y este se hizo siervo de la humanidad y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Por el hecho de haber venido Cristo, haberse hecho siervo de la humanidad y obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz, es que hay evangelio, y el evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes. El evangelio es poder de Dios para salvar a los creyentes. Por eso dice que para los gentiles es locura. La predicación del evangelio para los que se pierden es locura, dice. No para los gentiles, para los que se pierden. Más para nosotros, los que creemos, es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces, venimos hablando de los fundamentos del cristiano. El fundamento de la fe debe reposar en el poder de Dios. El poder de Dios es el evangelio, y la base del evangelio, lo que sustenta el evangelio, es Jesucristo, su obra consumada. Vamos a continuar. La iglesia crece en la base de fundamentos. Y hoy me voy a referir también a qué propósito tienen estos fundamentos y en qué consisten estos fundamentos.
Efesios capítulo 2, verso 20 nos dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y vuelve a reiterarlo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Hay cristianos que dicen, el Señor es mi pastor, pero lo dicen no con un celo de Dios o con un sometimiento a Dios, sino justamente lo dicen hablando despectivamente acerca del rol de los pastores o de los que presiden las congregaciones o los ministerios, ¿no? Como diciendo, yo no me sujeto a hombre, me sujeto a Dios. Y esa declaración que muestra un celo de Dios, un compromiso con Dios, no es tal así. Porque aquí nosotros podemos ver que la principal piedra de este edificio espiritual, que es la iglesia, es Jesucristo mismo, ¿no? La iglesia no existiría si no hubiera consumado la obra Jesucristo. Pero una vez que la iglesia aparece en el escenario de este mundo, el mismo Señor Jesucristo, que es el que descendió para llevar consigo cautiva la cautividad, que es el mismo que ascendió, es el que repartió y dio dones a los hombres, estableciendo en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe y a la medida y a la estatura del varón perfecto. Entonces yo no puedo decir el Señor es mi pastor, hablando despectivamente sobre el ministerio del pastor o sobre quienes presiden una congregación. Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia misma es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la persona que diga hoy día, el Señor es mi pastor, y habla despectivamente sobre el rol de pastor en la iglesia, en realidad lo que está haciendo es cercenando, cortando para sí mismo el crecimiento que Dios le quiere dar. ¿Por qué? Porque el crecimiento que Dios da, lo da dentro del cuerpo, lo cual es su iglesia, y lo da por la actividad propia de cada uno de los miembros. De esa forma es que el cuerpo, lo cual es la iglesia, se va edificando en amor. Amén. Entonces, crece sobre la base de fundamentos. Ahora, hemos venido hablando desde el principio los fundamentos del creyente, que la fe debe reposar en el poder de Dios, que el poder de Dios es el Evangelio, que el Evangelio, el fundamento del Evangelio es Jesucristo, a lo cual también es la piedra principal que sostiene todo este edificio, que es la iglesia, pero aquí ya empiezan a introducirse otros actuantes, que son los ministerios que Dios ha dado a la iglesia para su edificación. Por eso no han de ser menospreciados ni tener en poco, porque el mismo Señor Jesucristo los pone y los usa en beneficio del desarrollo de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a continuar. ¿Qué son los fundamentos? Ahora justamente me voy a referir a los fundamentos o rudimentos. Los fundamentos es donde asentamos nuestras creencias, la base de nuestra vida de creencia, que son el conjunto de doctrinas que nos van formando a la medida y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros nos formamos en el pensamiento y nos formamos en la base de las doctrinas que son enseñadas, ¿no? Por eso todos los apóstoles de la iglesia primitiva fueron bien precisos en esto. ¿En qué? Que si alguno viniere con otra doctrina
que no se conforma a las palabras del Señor Jesucristo, al tal no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque os hacéis participante de sus malas obras. O sea, que el que viene con otra doctrina que no es conforme a las palabras del Señor Jesucristo, el tal sea anatema, o sea, maldito. Para nosotros, la palabra maldito tiene una referencia, pero para un pueblo hebreo, como el pueblo de Israel, la palabra maldito hacía que una persona tomara distancia. Si ustedes recuerdan, la persona que estaba enferma de lepra debía de llevar un cencerro, usar vestiduras ajadas y gritar maldito soy, a causa de que los demás pudieran tomar distancia de él. ¿Qué son entonces los fundamentos del cristiano? Son el conjunto de doctrinas que lo van formando. El autor de la carta a los Hebreos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, y así va enumerando una serie de doctrinas que conforman la vida del creyente. Y dejando una meta, ¿no?, que es la perfección, que es el conocimiento pleno, que es hacia donde todos vamos, hacia alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, haciendo un breve repaso, la fe del cristiano debe reposar en el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio, el fundamento del Evangelio es Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo, pero Él mismo establece dentro de la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para ir edificando su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Poniendo las bases, poniendo los fundamentos, que es lo que va edificando la vida del cristiano y lo va llevando hacia una estatura, hacia una medida. Por eso no debemos cercenar. Constantemente Satanás trabaja para retirarnos de la iglesia o para que no tengamos esa comunión con el pastor o con los que Dios puso en la iglesia para edificarnos. Constantemente trabaja Satanás induciéndonos con pensamientos de que qué provecho, qué significado tiene, pero todo eso lo hace a fin de cercenar, de cortar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Entonces, ¿hacia dónde Dios quiere llevarnos al edificarnos? Bueno, ahí vamos a mirar entonces el texto, una vez más, de Efesios, porque ¿con qué propósito es que somos edificados? Efesios capítulo 2, verso 22, nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios nos está edificando para ser un templo santo, lo cual es la iglesia, lo cual es la familia de Dios, lo cual también es la esposa del Cordero, lo cual también es la santa ciudad, la cual no tiene necesidad de la luz del día, porque el Señor mismo es esa luz dentro de esa santa ciudad. Por eso cuando le fue invitado Juan el apóstol amado a ver la santa ciudad, a ver a la esposa del Cordero, ¿qué es lo que le fue mostrado? La santa ciudad, sus medidas, sus puertas, los fundamentos de esa santa ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es ese edificio espiritual? Es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo también. Entonces, Dios nos está edificando mediante las doctrinas para formarnos a la misma imagen de Jesucristo, a fin de que nos hallemos reinando juntamente con Cristo.
a fin de que alcancemos la medida y la estatura del varón perfecto. Todo esto es un plan de Dios, no es un plan humano, ni se le ocurrió a ningún pastor, ningún ideólogo, no. Todo esto es plan de Dios, quien se lo propuso en sí mismo y lo va revelando a los hombres. Justamente mañana voy a estar hablando sobre los mobiliarios del tabernáculo y vamos a hacer referencia a algunas cosas muy maravillosas de cómo fue revelado y desde dónde fue revelado, lo cual también tiene que ver con la iglesia que somos nosotros. Entonces, el propósito por el cual vamos siendo edificados sobre la base de los fundamentos es poder llegar a ser un edificio santo, un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Por último, y ya a modo de conclusión, el salmista dice en el Salmo 11, verso 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Algo de lo cual es muy perjudicial es destruir los fundamentos de la fe, trayendo ideas humanas, conceptos humanos, doctrinas de hombre. Es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque al quitar los fundamentos no tiene sobre qué edificar el creyente. Y le pasa lo mismo de lo cual habló el Señor Jesucristo. ¿A qué compararé el hombre insensato que cuando escucha mi palabra no las recibe? Aquel que edifica sobre la arena. Vienen los tiempos malos de vientos, de tempestades y la casa cae y gran ruina. Pero ¿a qué compararé el hombre sensato que guarda mis palabras? Aquel que a la hora de edificar escarba profundo para hallar una roca firme y a partir de ahí va edificando. Por eso, cuando leemos en el capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, el cual no puede ser quitado, el cual es Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es muy perjudicial en la vida del cristiano destruir los fundamentos de la doctrina de Jesucristo. Por el contrario, afirmarlos, tenerlo como un ancla firme en nuestro corazón, nos trae seguridad que en el día de Jesucristo vamos a ser más que vencedores. Entonces, hermana querida y hermano querido, hasta aquí he estado compartiendo. Esto estará grabado para que usted pueda repasarlo. También está a su disposición este PowerPoint si quiere compartirlo, pero que podamos entender el valor que tienen los fundamentos que nos fueron dados, los cuales están en la palabra de Dios y que fueron enseñados por los apóstoles y profetas. Hasta aquí estamos compartiendo sobre esta enseñanza con un solo propósito, y es que pueda afirmarse su corazón en la doctrina del Señor Jesucristo, la cual se encuentra en la Biblia, que es la palabra de Dios. Sin más, entonces, les saludo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,